Que hoy el tema es encuentro con la palabra de Dios. Los que tienen el librito palabra de vida, nos podemos ubicar en la página 12. Pero vamos a tener a mano nuestra Biblia, porque vamos a hacer algún trabajito al final del tema. Quiero, para iniciar, que oremos con el Salmo número 8. Así que les invito para que en su Biblia busquen el Salmo número 8 y vamos a participar un versículo cada quien. Bueno, esta no trae sino 10, pero vamos a buscarlo. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que nos ilumine, que nos comporte, que nos dé la gracia de poder saborear, de poder gustar, de poder asimilar la palabra de Dios en nuestra persona, en nuestra vida. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar un versículo cada quien. Inicio con el primero y van participando uno cada quien. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. ¿Otra persona puede participar? Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Pues lo hiciste casi como un dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo. Pienso que es el hombre para que... Es la monjita. Pienso que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el ser humano para que de él te ocupes. Ovejas y bueyes por doquier y también los animales silvestres, aves del cielo, peces del mar y cuantos surcan las sendas del océano. ¿El último? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Con este salmo que manifiesta la gloria de Dios. Perdóneme un segundito. Es que le voy a pedir, por favor, nuevamente, que todos mantengan sus micrófonos apagados. Hay ruidos dentro de las casas, de pronto hablan, hasta no se dan cuenta y dicen cosas que de pronto no las querían decir aquí en el chat o en el Zoom. Entonces, por favor, les ruego que mantengan sus micrófonos apagados. Solamente debe estar prendido el micrófono de la hermana Nancy, que es la que va a estar haciendo la charla. Muchas gracias, hermana. Qué pena con usted. No, no se preocupe. Ay, que me dio risa porque dije, ese que todavía no sabe cómo apagarlo. Muy bien, entonces el Salmo 8 es un salmo muy interesante, ¿no? Gloria de Dios y la dignidad de la que es revestido el hombre. Ojalá que cada uno en su casa saque una línea, nosotros le llamamos para una cosa que quede resonando, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, leemos el Salmo y decimos, vamos a hacer la resonancia, que es la frase que se me quedó, que va a ser la que voy a estar meditando, la voy a decir. Y este Salmo trae muchas frases interesantes que nos pueden ayudar
para estar reflexionando durante el día, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, ¿no? ¿Qué es el hijo de Adán? Para que cuides de él. Entonces son frases que nos pueden ayudar a reflexionar y tener ese encuentro con la palabra de Dios. Muy bien, entonces pidamos al Señor pues la gracia de estar en su presencia, de estar en sus manos y que este rato que vamos a tener de encuentro con la palabra de Dios nos ayude a enamorarnos más de la Biblia. Encuentro por la palabra de Dios. Hace 8 días le decía qué número, ¿verdad? Espero que lo hayan reflexionado. ¿Qué número le hemos dado a la Biblia en nuestra vida? Y ojalá haya cambiado de número. Si estaba por allá en el 30, 40, ya la tengamos por ahí en el 20. Esta semana, digamos, manejado, nos hayamos metido un poquito, ¿no? Por ahí les mandé a algunos el estudio de la Biblia todos los días, ¿no? Entonces, porque esto nos va a ayudar a enamorarnos, a empaparnos y a meternos en el mundo de la Biblia. Y meterse en el mundo de la Biblia es meterse en el mundo de Dios. ¿Cómo el católico tiene que acercarse a la palabra de Dios? Yo tengo la Biblia en mi casa, la miro todos los días. De pronto le paso hojas, hay unas que son muy bonitas y que están ilustradas. Me quedo de pronto, ¿no? Entonces, la tenemos, pero no la hemos saboreado. Entonces, ¿cómo el católico tiene que acercarse a la palabra de Dios? No con los ojos del científico, del filósofo, sino con la mirada del creyente. No buscando conocimientos humanos, sino la sabiduría del Espíritu. ¿Y todo esto para qué? Para vivir a la manera de Dios. Porque a veces pensamos encontrar en la Biblia algunas cosas pues que no las vamos a tener, ¿no? Porque miramos, ¿y qué es esto? Y la Biblia, ¿y dónde? Y toda la cosa, ¿no? Y nos formamos eso un conflicto. Pero la palabra de Dios, pues hay que mirarla con los ojos del creyente. Era el consejo que nos daba nuestro fundador, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera nos vamos a empapar. Acordémonos que siempre Jesús nos hablaba de la sencillez, de la humildad, ¿no? Y cuando tomamos el texto literalmente, esto nos va a enriquecer mucho mejor. Conocimiento sapiencial. Aquí está la clave de todo. ¿Para qué quiero conocer la Biblia? A ver, ¿para qué queremos conocer la Biblia? Para descubrir a Dios, acercarme a Él y tratar de vivir de acuerdo a su manera. Es que el mundo de Dios me fascina, podríamos decir, me sugestiona, me atrae irresistiblemente, por eso acudo a la Biblia. A ver, cada uno pregunta, si hagas estas preguntas que vienen aquí, es bonito que de manera personal no la vayamos haciendo, ¿no? A ver, primera pregunta, ¿para qué quiero conocer la Biblia? Quiero conocer la Biblia para ver qué pasó, ¿no? En esta semana venían algunas preguntas, ¿no? Hermanita, fíjese que por qué en la Biblia dice que David tenía tantas mujeres y Dios era el que mandaba a matar, ¿no? Preguntas de este estilo, ¿no? Entonces, hermanita, sí, pero hay que verlas, ¿no? Porque entonces Dios estaba de acuerdo con esto. Oh, hermanita, mire, fíjese que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo creo que era 24, está hablando de lo que está sucediendo en estos momentos. Y entonces esto traía un poco de confusión. Entonces nos pusimos a ver, hay varios textos y ya se aclaró la cuestión, ¿no? Hay que tener cuidado también con esto. Entonces, buscando la sabiduría de Dios, pero teniendo en cuenta ciertos criterios, no la cultura, la época. Eso nos ayuda a interiorizar más y viendo lo que era la parte humana y lo que viene también de parte de Dios, ¿no? Todo lo demás para mí, dice el padre Matuli, es secundario.
Me interesa en la medida que me ayude para conseguir esto que es lo principal, es decir, el conocimiento de Dios, el interesarnos por esta manera de vivir diferente. Pueden comparar el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Para buscar la vida eterna, la vida que nos acerca, que nos interioriza y que nos llena de Jesús, ¿no? También porque quiero vivir, otro día quiero vivir feliz. Estoy convencido de que en la Biblia podré encontrar el secreto para lograr eso. Dice el Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, versículo 37, Señor, tu palabra me da vida. Y a esto nos puede traer a recuerdo otros textos, tanto del profeta Isaías, del profeta Jeremías, Ezequiel, ¿no? Un poquito de la experiencia de los discípulos de Maús, cómo la palabra de Dios causa alegría en la vida de la persona, ¿no? Primer punto para tener en cuenta. El texto y yo. Entonces, decíamos que la palabra de Dios no es para verla o no es para tenerla como o querer buscar en ella como el científico o el filósofo, sino como el hombre creyente, el hombre que busca en ella saciarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a tener el texto y lo vamos a ver que el texto y yo, ¿cuál es mi relación? Lo que hoy dice, en esta mañana, aquí transmitimos la hora santa para nuestra parroquia en vivo. Entonces, el texto que habíamos elegido era el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52, la edad de Jesús cuando va al templo de Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Porque la hora santa estaba enfocada a compartir un poquito sobre la familia, ¿no? Especialmente el papel de la mamá en la vida familiar, ¿no? En la vida de fe, en la vida religiosa, en la vida de trabajo, en el mantenimiento de la unidad familiar. Entonces veíamos estas características del texto y les hacíamos ver un poquito o reflexionábamos a ver cuál era el rol de María y de José en la educación de Jesús. ¿Jesús tenía conocimientos sobrenaturales? ¿O era un niño, un joven, como el común del resto de los judíos de la época? ¿O fue a una escuela especial? No, nada de eso. Y le recordamos la situación económica en que vivía la familia de Nazaret, una familia sencilla. Pero todo lo fue absorbiendo, todo lo fue viviendo de acuerdo a la edad, pero también a la orientación familiar. Y ahí venía el problema. ¿Cuántos días se perdió? ¿Qué hubiéramos hecho si hubieran sido los papás santanderianos? O de mal genio y encuentran después de 3 días al chiquitín perdido allá en medio de los doctores de la ley. Entonces veíamos esa actitud de los papás. Ahora, la actitud de los hijos. Jesús no estaba ni en discoteca, no estaba por allá jugando a las canicas o quién sabe qué, estaba ocupado de las cosas de Dios. O sea, cada uno en su rol, cada uno con disciplina, cada uno cumpliendo el deber en relación con Dios. Esto es como para acercar un poquito el texto y yo. A ver, yo, ¿qué actitud tomo frente a una circunstancia de este calibre? ¿No? La pérdida del hijo, la ansiedad, el susto, el lloriqueo. También muchas cosas debieron pasar por María, por la cabecita de María y de José buscando al niño con desesperación durante estos días. ¿Comieron? ¿Durmieron? Difícilmente, ¿no? Era el hijo y era el hijo de Dios. También ellos sabían el cuidado que tenían que tener. Entonces, yo, ¿cómo me pongo en esta situación? ¿Cómo debo actuar en esta situación?
¿Cuál es la educación que doy yo? ¿Qué es lo que recibo? ¿Está en primer lugar la palabra de Dios, las cosas de Dios, o primero lo demás y después, si me queda tiempo, dejo el espacio para Dios? Un poquito para ver el texto y Dios. Tengo que fijarme en el texto, es decir, las palabras escritas en la Biblia. Familiarizarme con él, ¿no? Saborearlo, gustarlo, analizarlo. No tengo que irme con la finta, la imaginación o cosas que la Biblia no dice. Por eso le hemos puesto muchas cosas a la Biblia o le hemos quitado. Cosas que no dice la Biblia, pero que se las anexamos ahí como si fueran bíblicas, ¿no? Segundo, es importante que lo relacione conmigo misma para ver en qué me puede ayudar para acercarme más a Dios. Tengo que tomar la Biblia como pretexto para atacar a los demás, descubriendo sus fallas y haciéndolos quedar mal. Es otro error que a veces cometemos. No, la Biblia no es para eso. La Biblia en primera persona es para mí. Depende de lo que a mí me diga, ¿no? ¿Qué dice? No para atacar o para decir que aquí es donde viene el conflicto con los que no son católicos. No, la Biblia no es para pelear. Pelea el que ignora de la palabra de Dios. Pero alguien que conoce la palabra de Dios no es para eso. La Biblia es para acercarnos, para tomarlos. ¿Qué me dice a mí el texto? Primero tengo que ser profeta de mí mismo. Después, en un segundo momento, ya pienso en los demás. No tengo que fijarme en el refrán este que dice que médico, cuídate a ti mismo. O sea, primero yo. A ver, de ahí voy para los demás. Por lo tanto, primero tengo que ver en qué la palabra de Dios me puede ayudar a mí para ser mejor y después ver de qué manera la puedo utilizar para ayudar también al crecimiento de la fe de mis hermanos. Y para lograr esto, pues la iglesia muy sabia nos orienta en lo que es la lección divina, ¿no? Que les decía hace 8 días, ¿se recuerdan? Que nosotros la estábamos trabajando de antes y era la oración de los pasos, de los 4 pasos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es decir, tomemos a ver un ejemplo, el salmo que utilizamos para iniciar la oración, el salmo número 8, ¿no? Tengo el salmo número 8. ¿Qué me dice la palabra mía? Analizar un poquito, ¿no? La palabra de Dios dice que ¿quién soy yo para que Dios se fije en mí, para que sea administrador de toda la obra de la creación? O sea, eso es analizar la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí? No que le dice al vecino, que le dice, no, a mí de manera especial, Nelcy. ¿Quién eres tú? ¿Por qué Dios ha hecho contigo esto? Llevarla a mi persona. Tus actitudes, Nelcy, van de acuerdo con el pensamiento de Dios, con el querer de Dios, con lo que tú conoces acerca de Dios. De esa manera, ¿no? La otra, la tercera, ¿a qué me invita la palabra de Dios? Y aquí viene el compromiso, ¿no? Por eso la palabra de Dios deberíamos leerla en la mañana, porque voy a tener el compromiso del día. Durante el día voy a estar rumiando este compromiso, esta palabra, esta frase que me ha llegado a mí. Y por último, ¿qué me hace decir la palabra? Es decir, la oración que debo elevar a Dios, ya sea de acción de gracias, de alabanza, de petición, o sea, para ver un poquito en qué la palabra de Dios me puede ir ayudando. Yo sé que esto es como muy repetitivo para ustedes, porque ya lo manejan en cuestión de la lección, que ya en la mayoría de las parroquias se está trabajando con lo que es la lección, o va unos encuentros y siempre se nos va a hablar de la lección. Entonces es bueno que lo tengamos presente, pero que a veces nos acostumbramos, pero no lo practicamos. Lo importante es la práctica. Usted, una vez
que he logrado experimentar en mi persona la eficacia de la palabra de Dios, no me resulta difícil hacer lo mismo con relación a los demás. Entonces, ya que yo lo practico, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa les comparto un poquito, ¿no? Nosotros cada día hacemos un estilo de oración, ¿no? La oración comunitaria le vamos cambiando, ¿no? Y hay un día que tenemos la lección, pero ya de una forma diferente, o sea, poniendo un signo, sacando un compromiso, lo escribimos, lo leemos el texto, pero cada una hace su compromiso. Y a los 8 días vamos a evaluar ese compromiso que yo he hecho y a ver cómo trabajé durante la semana, ¿no? Eso pues para empaparse uno un poquito más. Y un día lo tenemos edificado por letras, ¿no? Que un día la A es buscar los personajes, la B las frases, y así vamos buscando una manera diferente para buscarle, saborearlo, gustarlo, ¿no? Otras veces haciendo como coloquios en la palabra de Dios, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a enamorarnos más de la Biblia. Palabras y frases importantes. Esto, por ejemplo, cómo enseñar a hacer la lección a los niños. Empecemos por lo más sencillo. Vamos a buscar, por ejemplo, leemos el texto de hoy, el Salmo número 8. Nos quedamos con el Salmo número 8. A ver. Leyendo el Salmo número 8, estamos en familia. Vamos a buscar las palabras. ¿Qué palabras del Salmo número 8 me llaman la atención? ¿No? Algunos, si son niños, generan los animalitos, eso, pero si vamos a ir más allá a ver nosotros, ¿qué palabra nos llama la atención? Por ejemplo, gloria, amor, buscando el texto, vamos a buscar la que le llame la atención a usted, a esas palabras, ¿no? Después ya vamos a ir avanzando. A la siguiente, ya no solamente palabras, vamos a buscar frases. ¿Qué frase me llama la atención, no? Lo coronaste de gloria y esplendor, ¿no? Y así vamos coleccionando estas frasecitas y eso nos van a ayudar y después las vamos a clasificar, ¿no? De la frase, por ejemplo, se acercó Jesús, se puso de rodillas, lo que nos presenta el folleto, ¿no? Etcétera, muchas frases. Lo importante es poder introducir a uno en el mundo de la Biblia, es decir, irnos metiendo, calando. ¿Qué me va diciendo a mí la palabra de Dios? ¿Listo? Y de aquí vamos a hacer una colección que le llamamos pepitas, pepitas de oro. En la medida que uno se va familiarizando con la Biblia, un inmenso panorama se va abriendo delante de tus ojos. En realidad, la Biblia representa para el creyente una mina inagotable de sabiduría divina, que mira a formar al hombre, sabio, más que al hombre culto, cuya meta consiste en transformarse en una nueva criatura que piensa y actúa según el querer de Dios. Y aquí esto que la entendieron a la perfección los santos, ¿no? ¿Sí leyeron la vida del santo de ayer? Santo Domingo. Una de las frases que tenía Santo Domingo, que es muy común y muy conocido, morir antes que pecar. Pero ¿qué era lo que trataba de hacer el santo? Vivir la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos transformando nuestra vida de fe. Entonces, eso nos va a ayudar. Para lograr esto, tengo que acostumbrarme a descubrir en la Biblia diferentes frases, hacer colección. A veces se hace colección
de algún escritor, frases muy elocuentes, muy bonitas, y las tenemos ahí anotadas, ¿no? Que nos ayudan. ¿Qué tal si hacemos una libretita? Tenemos una libretita y ahí también vamos haciendo la colección de las frases que yo voy encontrando en la palabra de Dios. Fíjense, ahorita el hermano Francisco decía, no, apaguen su chat porque de pronto va a salir cosas que no queríamos que salieran allá. Mire, cuando uno se mete en el mundo de Dios, en el mundo de la Biblia, en la relación, en la familiaridad, generalmente uno deja la cultura aparte y se mete uno más en el mundo de Dios. Es decir, por lo menos no digo ciertas frases hirientes, ciertas frases que no van de acuerdo a nuestra dignidad, ¿no? A mí a veces me da pena cuando tenemos un vocabulario que no se llama como vocabulario, sino como getabulario, ¿no? O sea, no de acuerdo al título que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y esto no lo critican muchas veces. ¿Para qué dar de qué hablar? Si nosotros nos metemos en esta relación, vamos a empezar a hablar, ¿no? Cuando estuve en México, la gente, algo que le llama la atención de los colombianos es que, por ejemplo, dice, se machucan y dicen sangre de Cristo. Aquí diríamos, quién sabe qué. O dice con los paisas, ¿no? Ave María, ¿no? Y así, Dios santo, santo Dios. O sea, tenemos algunas frases y allá llama mucho la atención esta manera de expresarnos. Dice, no, aquí diríamos, quién sabe qué. Entonces, esto es como parte. Si nos metiéramos más en la Biblia, iríamos más al pensamiento de Dios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos pequeñas y nos machucamos o nos cortamos, decía mami, por la salvación de los pecadores. Siempre repita, ¿no? Y eso uno lo va marcando y se le va quedando. Entonces también esto con las frases de la Biblia nos pueden ir ayudando. A ver, por aquí veo. ¿Sí me están escuchando? Sale aquí algo en el micrófono. ¿Se escucha bien el micrófono, hermano Francisco? Sí, señora, se escucha bien. Ah, ya, es que me sale ahí una manchita, un puntico rojo y no sé qué, pero me sale en inglés, ni idea. Sí, señora, sí está bien. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Entonces, esta colección de palabras que yo me voy encontrando en la Biblia, las puedo ir clasificando. Una de las clasificaciones es las ideas fuerzas. ¿Qué quiere decir una idea fuerza? Son aquellos textos que me van a ayudar en ciertas circunstancias de pruebas que voy viviendo cada día y me impulsan. Por ejemplo, aquella frase de San Pablo que encontramos en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me conforta, ¿no? Cuando yo me meto eso, esta frase, todo lo puedo, aquello que veo imposible, ¿no? Que juega mucho a veces el temperamento, y a veces tenemos un temperamento un poquito pesimista. ¿Qué tal si en ese pensamiento nosotros vamos poniendo estas ideas, ¿no? Estas ideas fuerza, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá la tengan presente porque al final vamos a poner un trabajito para hacerlo. Esta frase, ideas fuerzas. ¿Qué son las ideas fuerzas? Frases que nos ayudan para los momentos difíciles en ciertas circunstancias. Otro, de San Pablo, Romanos 8:8. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Primera carta de Corintios, también de San Pablo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Toda esta colección de frases de este estilo las vamos a tener como frases de idea fuerza. Otro tipo de colección, o sea, clasificando las frases. Otro podría ser ideales. Son aquellas convicciones profundas que dan sentido a la propia vida y por las cuales uno está dispuesto a cualquier sacrificio. Decía alguien, no, uno vale más, uno vale lo que valen sus ideales, sus ideas, ¿no? Más grandes son sus ideales
y más oportunidad uno tiene de realizarse en plenitud. Y aquí encontramos una frase que a muchos nos ha ayudado, y lo digo de manera personal, ¿no? Aquella frase que encontramos en el Evangelio de San Lucas, la frase de Jesús, capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. Eso es un ideal. La Biblia está llena de textos que pueden ayudar a forjar un gran ideal y que da sentido a la vida. Tal vez encontrando una de estas frases, ¿no? Uno cuando lee o escucha testimonios de personas que se convierten, que cambia una frase, una idea. Entonces, esto nos va cambiando, nos va transformando. Entonces, ya llevamos 2. Ideas, fuerzas, y esta otra es ideales, ¿no? Otra, valores. Para Dios, ¿qué es lo que vale? Una pregunta, ¿no? La unidad, la verdad, ¿no? La justicia. Entonces, eso los clasificamos como valores. Por ejemplo, en cuestión de la unidad, ¿qué dice Juan 17:21? Oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Sean uno ustedes para que el mundo crea que nos hacen bien. Entonces ahí venimos un valor, la unidad. Otro, decía Jesús, la verdad os hará libres. ¿Cuál es el valor? La verdad. Entonces lo vamos clasificando. La verdad, Juan 8:32. La verdad los hará libres. El amor, ¿no? Si no amas, dice San Juan, si odias a tu hermano, ya eres un asesino. Entonces el amor es un valor, ¿no? Y así sucesivamente. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero la verdad, quiero la justicia, quiero el amor. ¿Ve? Entonces esto nos va cambiando. Actitudes. También actitudes. Aquí me trae al pensamiento Padre San Alberto Hurtado, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? O sea, ¿qué actitud tomamos? ¿Cómo tengo que relacionarme con Dios, con los hombres, con mis demás hermanos, con la gente que me rodea, con mi familia ante estas circunstancias? Ayer compartíamos algo con el hermano Francisco, ¿no? Anoche cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para el tema y compartíamos algo, ¿no? A veces la actitud que tenemos frente a alguien que no está de acuerdo con nosotros, ejemplo, uno que no es católico, ¿cuál es la actitud que yo tomo? ¿Y qué haría Jesús? ¿Será que esa actitud que yo tomo con el hermano le gusta a Dios? Si le gusta a Dios, la voy a hacer, si no, no. O con cualquier otra, en otra circunstancia, ¿no? También con la gente que me rodea en el trabajo, con la familia, con esta, ¿cuál es la actitud que yo tomo? A veces una actitud no de acuerdo a lo que soy o a la palabra de Dios, ¿no? O sea, yo soy hijo de Dios, por lo mismo, pues tengo que portarme de acuerdo a estas circunstancias. ¿Listo? Entonces, esas son actitudes. La Biblia me da una pista. Con espíritu de obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Jesús, ¿no? Hasta la muerte, continúa diciendo el texto, y una muerte de cruz. La humildad, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Lucas 1:38. La mansedumbre, ¿qué decía Jesús? Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, esas son actitudes, textos que marcan estas actitudes y que yo las puedo ir poniendo en práctica. Otra frase, entonces llevamos idea fuerzas, llevamos ideales, llevamos valores, llevamos actitudes. Ahora vamos a ver criterios de acción. En la vida se presentan muchos problemas. ¿Cómo solucionarlos? Lucas 6:31, hagan a los demás lo que quieren que los demás
hagan por ustedes. Otra, Mateo 7:2. Con la medida que ustedes midan, con esa serán medidos. Otra, alégresen con los que estén alegres y lloren con los que lloren. Romanos 12:14. Entonces, estos criterios de acción nos ayudan. Fíjense que con todas estas minas, con todas estas pepitas que vamos descubriendo en la palabra de Dios, nos ayudan a una mejor relación con los demás, con los hermanos. También encontramos cuestionamientos. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su vida? Marcos 8:36. ¿No? ¿Cómo cuestionarnos? ¿No? Como la palabra de Dios a veces nos cuestiona también. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras delante de los hombres, el Hijo de Dios se avergonzará de él delante de los ángeles y de los santos cuando venga en su gloria. Lucas 9:26. Y así vamos a encontrar muchos textos más. Opiniones. También esto vamos a encontrar en la palabra de Dios. A veces en la vida tengo que tomar decisiones muy comprometedoras. Pues bien, también en este caso la palabra de Dios tiene algo que decirme. Para que yo sea santo al momento de inclinarme por un lado o por el otro. Y encontramos Marcos 8:35. El que quiera salvar su vida, la perderá. Al contrario, el que pierde su vida por mí y por el evangelio, la salvará. ¿No? Si en la vida me busco a mí mismo con mis intereses particulares, con lo que yo quiero, sin pensar en los demás, sin pensar en el plan de Dios, pues esto se va haciendo, será un fracaso mi vida, ¿no? Entonces también la palabra de Dios nos ayuda a vivir de acuerdo. Oraciones prácticas. Eso las encontramos especialmente en los libros sapienciales, ¿no? Libro de los proverbios, consejos, cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando uno ve en la Biblia la historia de la salvación, el curso de historia de la salvación, y uno pone o analiza cómo eran los profetas y cómo es la misión de los profetas y cómo es la misión de los sabios. Y los profetas hablan directo al grano y por eso la mayoría los mataron, no murieron así como, sino que los mataron. Mientras que los sabios no la piensan, la analizan y dan bien puesta. Y esos libros de los proverbios, Eclesiastés, estos libros nos van a ayudar a tomar actitudes, son orientaciones prácticas, consejos que nos sirven para cómo relacionarnos con las personas que nos rodean, cómo relacionarnos, cómo portarnos en comunidad, en familia, cómo aprender a respetarnos, cómo aprender a tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso son una minita ahí. Con esto vamos a ir sacando muchas ideas que nos ayudan a descubrir más la palabra de Dios, acercarnos más al texto. También vamos a encontrar enseñanzas, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar. Fueron varias ideas, pero ahora quiero que hagamos un poquito de práctica, para ver cómo, porque si no lo practicamos, pues no nos queda. Vamos a tomar un texto, a ver en su casita, vamos a ver el texto de Filipenses capítulo 4. Yo quiero que hagamos aquí, hermano Francisco, si se puede, para que se participe, para que se lea el texto. Ahí. Para que se lea el texto, hermano Francisco. ¿Sí? Que vamos a tomar el texto, vamos a hacer una dinámica, vamos a tomar el texto, que Darcy me ayuda con la lectura, es Filipenses capítulo 4,
Pero esto quiero que lo hagamos en la casa para que todos los que tengan su Biblia, vamos a buscar el texto 4, versículo 4 hasta el versículo 20, del 4 al 20. Filipenses 4, 4 al 20, lo vamos a tomar para hacer la práctica y vamos a ver dónde están algunas de estas clasificaciones, dónde podríamos poner algunas frases, como para que lo practiquemos un poquito. No sé qué le parece. Sí, señora, perfecto. Cada cual hace la lectura en su casa, ¿cierto? Ajá, pero ¿qué tal si su merced la lee en alta voz, por favor? Bueno, perfecto, perfecto, hermano. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su clemencia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, téngalo en aprecio. Todo cuanto han aprendido y recibido y oído y visto en mí, pónganlo por obra y el Dios de la paz estará con ustedes. Me alegré mucho en el Señor de que ya por fin han florecido sus buenos sentimientos para conmigo. Ya los tenían, solo les faltaba la ocasión de manifestarlos. No lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. En todo caso, hicieron bien en compartir mi tribulación. Y saben bien ustedes, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuenta de gastos y entradas, sino ustedes solos. Pues incluso cuando estaba yo en Tesalónica, enviaron por 2 veces con qué atender a mi necesidad. No es que yo busque el don, sino que busco que aumenten los intereses en su cuenta. Tengo cuanto necesito y me sobra. Estoy al completo después de haber recibido de Epafrodito lo que me han enviado, suave aroma, sacrificio de Dios aceptado con agrado. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. A ver, entonces, ¿qué tal si ahora, bueno, pueden, para que vayamos participando a los hermanos, ¿no? Para que hacer así como la dinámica. A ver, vamos a buscar qué ideas fuerza podemos sacar de este texto. Acuérdense, la idea de fuerza es las que nos ayudan en ciertas circunstancias. Vamos a buscar también ideales, ¿no? Frases que me pueden ayudar como ideal, valores, actitudes y criterios de acción. Bueno, hay más, de pronto algo otro encuentren otros cuestionamientos, opciones, orientaciones prácticas o enseñanzas. ¿Qué tal si vamos con ella teniendo para que sea así como un ¿no? Que se vaya participando. No sé, hermano Francisco.
Sí, señora, yo estoy aquí trabajando. Ah, bueno. Entonces, no sé si hay alguien que ya haya encontrado alguna, a ver que la empiece a compartir, ¿no? Hola hermana, buenos días. Hola, buenos días, hermanita. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, mi conclusión es que en este pasaje nos invitan a tener gracia y en todo momento de nuestras vidas, sea momentos de gozo o momentos de dificultades, nos invitan a estar con el goce de Dios. Me llama la atención 3 partes, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Está bien, madrecita, vi el versículo. Ese es el versículo 6. Y el que más me gusta, Ajá. mantengo siempre conmigo y es mi estandarte, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un gran versículo, es el 13. Gracias. ¿Y cómo lo clasificaría su merced? De fuerza. Idea fuerza, a ver, ¿en qué? Fuerza. Ideal, valores, actitud, criterios. Es fuerza y Idea fuerza. De fuerza, sí. Ok. Ajá. De Muy fuerza. bien, hermana. Está muy bien, hermana Angélica. Ángela María. Ángela María. Muy Gracias, bien. Vale, Bueno, que Dios me la bendiga. A ver, ¿quién más encontró, hermana? María del Carmen, ¿encontró? Sí, A ver, sí, ¿cuál? también. Pues me gusta mucho ese, Filipenses 4:13, que para mí eso es algo que está como tatuado en mí. Y ese es de idea fuerza. Generalmente en esos momentos que tengo que respirar fuerte, entonces inmediatamente lo pienso, levanto la mano y digo eso. Entonces, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso como que me da ese alivio y ese empoderamiento único. Me encanta, pues digamos de Filipenses he retomado toda esta serie de cosas, pero ese versículo sobre todo, y en lo que acaba de leer, como usted dice, la tarea es grande y ahí sí de verdad hay una cantidad y está todo ya con los nombres propios como usted nos ha dado en esta guía. Le agradezco mucho, de verdad que muy especial. Muchas gracias. Bueno, hermana María del Carmen, que Dios me la bendiga. ¿Alguien más? Gracias. Hermana, soy yo, Rosa. Me parece que de valores, el versículo 8. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. ¿Ahí encuentra? En el versículo 8, valores, o sea. Ajá. Ajá, muy bien. ¿Ahí cuáles serían los valores, por favor? La moral. Los morales son la verdad, la nobleza, la justicia, la pureza, la amabilidad y la virtud, o sea. Ajá, sí, muy bien, hermana. Ajá, está muy bien clasificado. Muy bien. Muchas gracias, hermana Rosa. ¿Quién más está por ahí? Yo quisiera preguntarle en esa primera parte que empezamos a leer cuando dice en el Filipenses 4:4, alégrense siempre, y vuelve, y alégrense. Digamos esa frase así como de ánimo, de entusiasmo, ¿la podríamos clasificar, digamos, también en fuerza o en actitud? Pues o la actitud como tal o cómo. Sí, o sea, como tal está en una actitud, ¿no? El de tener, pese a las circunstancias, tener uno siempre. Pero fíjense que como nosotros, cada uno de nosotros somos como o sea, somos una cosita muy especial, ¿cierto? Puede que lo que a mí me sirva para una cosa, a usted le sirva para otra.
Entonces, Sí. hay frases que nos pueden ayudar en cierto, por ejemplo, estas están también como un criterio, ¿no? Tener por encima de todo la alegría, ¿no? Pero si usted le quiere ver el valor, no Ya. algo que caracteriza lo que nos dice el Papa, ¿no? Que caracteriza al cristiano, o lo que debería caracterizar al cristiano, especialmente a los que nos dedicamos a la Eso, cosa de Dios, es la alegría, ¿no? eso, Pero, eso. Ajá. pero también está como una idea fuerza, o sea, ¿qué voy a hacer, no? La Biblia me dice, estén alegres en el Señor. Te lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos, dice mi expresión en mi Biblia, ¿no? Sí. Entonces sí, también lo podríamos poner como un mandato, ¿no? Oiga, ustedes estén siempre en esta tonalidad, ¿no? Ahí me hace pensar en el Salmo, ¿qué? Creo que es 34, versículo 6, ¿no? Mírenlo a él y serán iluminados y no tendrán más cara de frustrados, ¿no? Entonces esto lo ayuda a uno como a ponerse en esa sintonía, ¿no? Pero sí está como un criterio, ¿no? Para tener siempre presente. Ah, ya. Listo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Hermana Nelcy, Eugenia, el versículo 6 que dice que nada los angustie, Ajá. y al contrario, Sí. en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando. Actitud. Ajá. ¿Qué actitud tomar? De abandono. Actitud de abandono en la manos del Señor, teniendo la certeza de que lo veo a Él en mi vida y que Él es el dueño de mi vida y de toda la creación. Y si me abandono en sus manos, Uh-huh. con la absoluta certeza de que en sus manos Exactamente, sí. Yo encontré estoy Muy bien, guardada, hermana. favorecida. Gracias, hermana Bueno, que Dios Nelly. me la bendiga, sí. Yo encontré, hermana, en valores, en acción, Ajá. el versículo 9, que dice, todo cuanto han aprendido y recibido y oído y visto en mí, póngalo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Uh-huh. 9. Es un llamado, pues, a la acción de poner en obra todo lo que estamos aprendiendo. Exactamente, ¿no? Eso cuadra también en un poquito en los ideales, ¿no? Esto Sí. que voy a hacer, lo Sí. voy a poner y me voy a enfrentar con lo que sea, ¿no? Yo admiro mucho la actitud de algunos hermanos, ¿no? Que le dicen lo que se proponen y le echan todos los kilos y la sacan adelante, ¿no? Entonces, esto es una inspiración, ¿no? Que nos ayuda a lograr lo que nos propongamos, a ver que sí se puede. A mí siempre me cuestiona, yo digo, Dios mío, ¿qué hacen los hermanitos no católicos? ¿Por qué le cambian el chip tanto a la gente? ¿Qué tal que esto se viviera dentro de la iglesia, no? Porque dicen, no, es que hacen y cambian, así sea por unos 2, 3 meses, pero se meten en el mundo de la Biblia y aprenden y van descubriendo. Alguien me decía, hermana, pero yo le debo mucho a los protestantes porque mi esposo dejó la borrachera. Pero es que no fueron los protestantes, es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios cambia, transforma, es capaz, pero por lo mismo, ¿no? Porque se va tomando y se va tomando conciencia y este es mi principio y mi fin de todo mi quehacer como iglesia. Buenos días, hermanita. Bueno, Yo quiero rescatar de que se tiene mucho en cuenta el versículo 13, pero me llama mucho a mí la atención el versículo 12, que me da como el agradecimiento. A mí me sale como en una versión distinta, pero se las voy a leer. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad.
Entonces, bueno, y ya después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese 12 me llamó mucho la atención, como en ese agradecimiento de que realmente cuando uno está con Dios, cuando hay necesidad, pues uno está confiado en que está con Él. Y cuando hay abundancia, le da aún muchas más gracias pues por todo lo recibido. Entonces me parece que esa es una de esas oraciones fuertes. Ujú. Sí, Y en hermano. abundancia también así. Está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece esta dinámica? Ojalá que lo pongamos en práctica, que lo tengamos presente. A mí me ayuda mucho esto y esto fue una de las cosas que me ayudó a quedarme en la comunidad, ¿no? El amor a la palabra de Dios. Yo recuerdo que alguna vez me hacían una entrevista y me preguntaban, ¿usted su vocación la tuvo desde pequeñita? Y la verdad, si me hubieran contado que me iba a quedar para toda la vida, como era, no creo que lo hubiera aceptado, ¿no? Pero yo entendí aquella frase, no, vengan y lo verán, cuando le dicen, ¿y dónde viven? Le dicen a Jesús los apóstoles, vengan y lo verán. Cuando yo entré y voy encontrando todo este encuentro con la palabra de Dios, ahí fue para mí, yo creo que el Señor me tenía elegida desde siempre, pero esto fue clave, el encuentro con la palabra de Dios. Y yo conozco muchísima gente que ha sido algo espectacular en su vida porque ha cambiado su contorno totalmente la palabra de Dios. Entonces esto nos ayuda a encontrarnos, a enamorarnos, a ver que sí vale la pena el tiempo que uno dedique a la lectura, al conocimiento, a la oración, nunca es tiempo perdido. Usted se sienta a ver una novela y es tiempo perdido. Es tiempo perdido. Pero usted se sienta a orar, a leer, a conocer, es tiempo de gracia. Es tiempo de riqueza. Es tiempo valioso. No solamente para usted, sino para quienes te rodean. Porque la palabra de Dios va transformando todo en nuestra persona, ¿no? Entonces va cambiando, ahí sí va cambiando el chip del Salmo 134, ¿no? Mírenlo a él y serán iluminados. Hermano Francisco, en esta parte teníamos ya un poquito de apologética, no sé qué dicen. Sí, Creo que señor. estamos así como al culmen del tiempo como que teníamos esta hora, no sé, de alguna Sí. opinión más o cambiamos un poquito para ver un poquito de apologética. Alguna pregunta, alguna cosa que quieran compartir o que quieran preguntar para que compartamos juntos, ¿no? Claro. Pues hermana, venga, le digo, hay una pregunta que a mí particularmente me la han hecho varias veces, ¿sí? Y es que nos dicen por qué, si es claro en la Biblia, en Éxodo 24, que dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y es parte de los mandamientos. ¿Por qué nosotros los católicos tenemos imágenes en nuestras iglesias, en nuestras casas? Exactamente. Bueno, entonces esta es una de las preguntas muy cuestionadas, y no solamente por un grupo no católico, sino por todos los grupos no católicos, el cuento o el tema de las imágenes. Vamos a ver así como brevemente a sacar. Primero, hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre una imagen y un ídolo. Porque si le preguntamos esto al hermano que no es católico, para el hermano, imagen y ídolo es totalmente lo mismo. Para nosotros católicos, una imagen es una representación de una persona, de un lugar o de un acontecimiento. Mientras que un ídolo
es un falso Dios. Todo lo que le quite el lugar a Dios es un ídolo. No solamente en ese tiempo eran las imágenes, pero no todas, quiere decir, ¿no? Y en nuestro tiempo, no es las imágenes la que le quita el lugar a Dios. Es más bien la televisión, el celular, el deseo del poder, el tener, el querer. Todo esto es lo que le va quitando el lugar a Dios, pero no es una imagen. Ahora, si una persona piensa que una imagen tiene poder, obvio que está mal, ¿no? Ahora, la Biblia, vámonos al texto. Éxodo 24. El hermano leyó el versículo 4. Donde no te hagas imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o abajo del agua debajo de las aguas, debajo de la tierra. Bueno. Pero ¿qué tal si leemos el versículo 3? Mírenlo ahí en su Biblia. Y si leemos el versículo 5, ¿se dan cuenta que no está hablando de lo mismo? Está hablando de los ídolos, de los dioses. No tendrás otros dioses. No se postrará ante otros dioses. Ahora, esto dice el capítulo 20. ¿Qué dice el capítulo 25, versículo 18? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? 25 del 1. Y ahora nos pasamos al 28. Moisés, harás 2 querubines de oro macizo, los pondrás en las extremidades del lado de la cubierta, uno a cada lado. ¿De qué eran los querubines? ¿De dónde son los querubines? ¿No son imágenes del cielo? Y manda hacer 2 querubines. Número 21:8, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Hazte una serpiente de oro, el que la vea y haya sido mordido, quedará sano. Ojo, manda hacer imágenes del cielo, los querubines, manda hacer imágenes de la tierra, la serpiente. Entonces, no es la imagen como tal que esté prohibido, sino el título, la inclinación que el hombre le dé a dicho objeto. Si nosotros vemos el capítulo 6, especialmente, bueno, lean el primer y segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, capítulo 7, cómo es la construcción del templo de Jerusalén. Está lleno de imágenes, ¿no? Y no es que estaban prohibidas, ¿no? Cuando en un principio, entonces podríamos pensar, la Biblia se contradice, ¿no? En un principio se prohíbe, Éxodo 20, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. En Egipto tenían las imágenes consideradas como dioses. Entonces, este pueblo nuevo, este pueblo de Dios, no va a tener sino un solo Dios. Entonces se dice, se van a quitar. Pero cuando el pueblo toma el concepto, ¿qué es imagen? ¿Qué es ídolo? ¿Cuál es la diferencia? Dios mismo manda a hacer imagen. Si hubiera entre nosotros un hermanito que no fuera católico, diría, está bien. Pero Éxodo capítulo 32, Dios manda destruir todas aquellas, las serpientes del desierto, no sé qué, bueno. ¿Por qué? Porque el becerro de oro fue, no fue la serpiente, fue el becerro. Porque fue considerado como Dios. ¿Qué dijo el pueblo? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ese es el problema. Considerar el objeto como Dios. Ahora, el objeto sirve, obvio, dice, la serpiente en el desierto, el que vea la serpiente quedará sano. Pregunta, ¿sanaba la serpiente o la fe en Dios? La fe en Dios era la que sanaba. Nosotros tenemos aquí en Colombia muchos santuarios, aquí hablando solamente de Colombia, que el milagroso de Buga, que Nuestra Señora de las Lajas, que Nuestra Señora de Chiquinquirá, y en cada lugarcito hay, ¿no? Oiga, ¿y es la imagen que hace el milagro o es Dios?
es Dios a través de la imagen. Dios se sirve del objeto para llegar al hombre. Pero ojo, milagros solamente Dios los puede hacer. Lo demás son intermedios, ¿no? Yo siempre traigo a mi mente el hecho en Santander, por lo menos en el lugar donde mi familia, la gente viene para el 24 de diciembre, 26, siempre vienen a Chiquinquirá a la visita a la Virgen, ¿no? Entonces, en una ocasión a una señora le detectaron un cáncer. Entonces el compadre se iba y el compadre le dice, mire, mi esposa le detectaron cáncer, pero yo estoy seguro que si usted roba por allá unas estillitas de la puerta de la catedral de la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, mi esposa se va a curar. Bueno, vino hizo su peregrinación, se fue, llevó sus dulces para darle a sus compadres y conocidos. Bueno, fue reparar. Cuando se iba a llevar al compadre las cestillitas de la puerta. ¿Qué le voy a hacer? Saca de su casa unas estillitas de la puerta, se las mete en una bolsita y se las llevó allá al compadre. La señora se tomó sus agüitas, se fue al examen, cosa novedosa, no tiene ni rastros de que tuviera cáncer. No, compadre, fueron las estillitas de la catedral, de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá la que curaron. No fue, es la fe. Dios es el que cura, pero aquí vale mucho la fe. Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Entonces, no es que sea la imagen la milagrosa, la imagen tiene porque es un regalo de Dios y está para el culto de veneración. Pero no quiere decir que la imagen tenga el poder. Yo tengo la imagen. Ah, sí, se me cayó, se me murió la Virgen. No, si la quiero tener hay que comprar otra. El que sana es Dios, pero utiliza la imagen para llegar a los hombres, para hacer su sanación, para eso. Pero si yo tengo el concepto, es más, ni la Virgen María hace milagros. La Virgen María intercede para que Jesús haga el milagro. Pero aquí vemos claramente que no es que sean prohibidas, que se pueden tener, pero dándoles lugar. Entonces, una cosa es imagen, otra cosa es ídolo. Otra cosita, una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Porque aquí dicen, bueno, pero ¿por qué la sacan en procesión? Le ponen veladoras, le ponen esto. Mire, ojo. Una cosa es la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer a un ser supremo, aceptar su dominio y amarlo sobre todas las cosas. En la iglesia, al único que adoramos es a Dios. Venerar es respetar, tener cariños a una persona o algún objeto por algún motivo muy especial, ¿sí? Por eso nosotros en la iglesia católica tenemos las imágenes. ¿Que hay que quemarla? No, no hay necesidad de quemarla. Pero la Biblia dice, sí, pero ¿a qué tipo de imágenes se refería? Entonces, esto, ya si alguno quiere interiorizar más, yo les recomiendo, yo sé que algunos de ustedes tienen este librito que se llama La Respuesta está en las Escrituras. En la página 97 está el tema de las imágenes. Entonces, esto nos puede ayudar. Yo sé porque hemos ido a muchas parroquias y muchos han adquirido este libro y de pronto lo tienen ahí en la biblioteca guardadito y ustedes ahí tienen una colección de sabiduría que no se ha leído y esto nos ayuda para ayudarnos y para ayudar a los demás. ¿Estamos, hermano Francisco? Sí, señora, muchas gracias, hermana. Yo le cuento que mientras usted nos está dando las citas bíblicas, que entre otras yo les recomiendo a todos que siempre tengan su Biblia con ustedes, ¿no? Ajá. Yo las estaba también buscando en mi Biblia, ¿sí? Yo les recomiendo de verdad que hagan eso porque muchas veces cuando nos cuestionan en nuestra fe, nos llegan y nos dicen de memoria, dicen, es que en Éxodo 24 dice que no hagan imágenes, ¿sí? Y como se sabe la cita bíblica, pues nosotros quedamos, y nosotros no la sabemos, pues nosotros quedamos como plop, como condorito, ¿no? Entonces,
Cojan la Biblia con calma, abran Éxodo 20 y léanlo. Cuando la hermana dijo, nos recomendó o estaba explicando sobre el becerro de oro en Éxodo 33, yo abro y me encuentro al otro lado, como buen santandereano, entonces no hago caso a lo que me dicen, entonces yo leí fue el 32. Y en el 32 dice, en el 32:1, dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces es claro la explicación ahí en el 32:1 de lo que es un ídolo. O sea, el pueblo no le dijo, Aarón, ¿por qué no nos haces un becerro de oro? Porque muy bonito, ¿sí? No, ellos le dijeron, Aarón, haznos un Dios, fabrícanos un Dios, ¿sí? Un Dios que podamos ver y tocar, y ese fue el ídolo que fabricaron. Entonces no fue una imagen de un becerro, sino fue un ídolo el que fabricaron, que es claramente lo que Dios nos prohibió. Muy bien, hermana. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá algo otra o... Hermanita, ya que usted está abriendo el espacio de hacer esa pregunta, yo quiero hacerle una pregunta. Usted acaba de decir que cuando hablamos de la Virgen, pues hablamos es que ella es nuestra intercesora ante Jesús, ante Dios. Hay dos versículos en la Biblia que a mí me llaman la atención y que cuando he estado en reuniones a veces se presta para que le hagan a uno esa pregunta y lo confronten. Uno es Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y tenemos también Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, estos dos versículos me llaman a mí la atención y dicen, bueno, entonces, si en la Biblia está escrito y dice que solo el único intercesión ante Dios es Jesús, ¿por qué pedimos ahí la ayuda de la Virgen? Hermana, ¿me recuerda el otro texto? Hermana, ¿el primer texto qué fue? ¿Timoteo qué? El primero es Primera de Timoteo 2:5. Ajá, 2:5. Ok, ya, es solamente para anotar el texto y tenerlo presente. Ajá. Y el otro, Juan 14:6. Sí, ese sí lo tenía presente. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué pedimos la intercesión de la Virgen? Si aquí dice que hay un solo intercesor y en el otro dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿La agarré bien, hermana? Sí, hermana. Igual, o sea, la Virgen, nosotros los católicos le pedimos a San José, sí, cada uno tenemos nuestro santo de devoción. Ok, entonces vamos primero aclaremos un poquito lo del texto. Fíjense que el texto dice que hay un solo intercesor, pero un solo mediador. Y nosotros lo pasamos a intercesor, ¿cierto? El texto como tal, 1 de Timoteo 2:5 dice, hay un solo mediador. Una cosa es mediador es el que da la vida por otro, y efectivamente, el único mediador es Cristo. Nadie más. Y Cristo, ahí sí le podemos apoyar, Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí no hay discusión. Ahora, ¿qué es intercesor? Intercesor es como un abogado, como alguien que intercede en favor. Vámonos al Antiguo Testamento, a ver, demos un vuelito allá, al capítulo 18, ahí están mirando en su Biblia, 18 y 19, del primer libro de la Biblia, el libro del Génesis. Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? ¿Qué pasó? Dios se llenó su copa y dice, ya no más, ya no aguanto todo este ultraje que va a ser
Pero viene Abraham y le dice, Señor, ¿y si hay 40? ¿Y si hay 35? ¿Y si hay 30, 20 y 10? Y como no hubieron 10, pues la ciudad fue destruida. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Una intercesión que Abraham hace para poder salvar al pueblo. Más adelante, Moisés, por el pueblo de Israel, ya me cansó este pueblo y los voy, me arrepiento. Y Moisés está intercediendo, ojo, intercediendo, no mediando, intercesor. ¿No? Esto del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar muchos hechos donde personas interceden por la salvación del pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 2, las bodas de Caná. La Virgen María intercede por aquella familia. Se les acabó el vino, le dice a Jesús. Y el milagro se obra no por María, pero sí por la intercesión de ella. Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, ahí se me va el texto, pero por ahí en el Apocalipsis donde dice, y los 24 ancianos tienen en sus manos las copas que son las oraciones de los santos. La Biblia habla de los santos refiriéndose al pueblo de Dios. Es decir, está para presentarlas. Yo me acuerdo algo de 24, pero no lo tengo bien presente y ojalá que ustedes lo busquen. Y aquí en el librito que le enseñaba, en el tema de intercesión, ahí lo vamos a encontrar. Pero dice que los 24 ancianos tenían en sus manos, que son las copas, que son las oraciones que presentaban ante Dios. Si alguno lo encontró, por favor. Pero es en el libro del Apocalipsis. Hermana, ¿no es Apocalipsis 5:8? A ver, mírelo, a ver. ¿Qué dice 5:8? 5:5. A ver, cuando tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero, lo mismo hicieron. Ah, sí, hermana, gracias. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Esas son las intercesiones que hacen los santos. Ojo, intercesión, peticiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos servido nosotros de intercesores? Las mamitas, ¿no? Si no se quiere ir por allá a una fiesta o quiere ir a algo, pero ¿cómo le dicen al papá? Ah, ahí está la mamá, diría el papá, ahí está la alcahueta de la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la tarea? Una intercesión. Cuando nosotros en la iglesia pedimos a la Virgen, a San José o al santo de nuestra devoción, no le estamos pidiendo háganos el milagrito, lo que estamos pidiendo es que por intercesión de él alcancemos de Dios lo que estamos necesitando, si es para el bien del alma, ¿no? Entonces, siempre hay que pedirle a Dios. Y no porque no todo lo que pedimos nos conviene, pero que la obra se hace a través de él, pero el que hace el milagro es directamente Dios, no el santo, no la Virgen María, sino el Dios es el que hace, porque es el único mediador, el único que dio la vida. En una ocasión escuchaba a un padre, decía, esto no es bíblica, pero haciendo una analogía es algo. Por ejemplo, la mamá, o uno toma parte de la sangre, de la vida de la mamá, ¿no? Porque se alimenta de la mamá. La mamá es la que le dio el ser a uno, ¿no? Jesús nació y se engendró en el seno de la Virgen María. Jesús, al morir en la cruz por nosotros, se convierte en el único mediador, el único que dio la vida por nosotros. Pero esa vida, esa carne, ese cuerpo de Jesús es de origen de María.
Entonces decía el padre, en este sentido, María es mediadora porque participó en este misterio al dar a su hijo, pero no es bíblico. Era una opinión personal que el padre estaba dando. Ahí no sé si sigue conectado Monseñor, no sé si podría de pronto ilustrarnos un poquito más en este aspecto, ¿no? Pero ya una cosa es la intercesión y otra cosa es la mediación. No sé qué dice hermana, ahí si te doy respuesta a su pregunta y damos paso si está Monseñor o algún otro hermano que quiera compartir algo de esto, cómo explicar un poquito la mediación, esto que acabo como de decir, ¿no? Yo creo que lo explicó muy bien, hermana. Yo solamente quiero contarle algo que le escuché alguna vez al padre Luis Toro, cuando él explicaba ese tema de la mediación. Pues primero, decirles que pasa muchas veces también que nosotros confundimos las palabras entre mediación e intercesión. Es algo muy común, ¿no? Y es algo muy común que además lo utilicen para confundirnos en los dos términos. El padre Toro decía, como él es venezolano, pues sí ha tenido muy de cerca la realidad del conflicto que hemos tenido aquí. Entonces él decía, eso es como si a usted, digamos a mí en mi caso, me secuestraran una hija, ¿sí? Entonces me secuestran la hija y yo me voy donde los guerrilleros y les digo, usted tiene a mi hija, pero yo les vengo a proponer que suelten a mi hija y se queden conmigo. Esa es una mediación. Yo estoy mediando por la vida de mi hija. Déjenla, yo les voy a pagar, pero dejen salir a mi hija y tómenme a mí. Esa es una mediación. Y una intercesión es que cuando sucede esto, entonces, por ejemplo, yo soy amigo digamos, del cura del pueblo, ¿sí? Del cura del pueblo de donde era el jefe guerrillero. Y entonces yo le digo al cura del pueblo, oiga, ayúdeme, hable con el jefe guerrillero. Dígale, por favor, que yo no tengo dinero para pagarle el rescate de mi hija. Que me ayude, que la suelte. Que yo le doy lo que pueda, pero yo no puedo pagar todo lo que él está pidiendo porque no tengo dinero. Eso es una intercesión. Es esa persona que va a decirle, mire, es que Francisco tiene ya secuestrada a su hija y él viene y él me pidió que hablara con usted, que somos amigos desde pequeños, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces, esa fue la explicación que me pareció también muy pertinente. Sí, muchas está gracias. muy clara y que se puede, ¿no? Entonces, una cosa de intercesión y la otra es la mediación. Mediación, el que da la vida por el otro, ¿no? El que se pone él, en cambio, en este caso, por ejemplo, el papá que se ofrece él en vez de su hija. Muy bien, hermano. Bueno, pues bueno, hermano, como ya... siempre, estuvo, pero buenísimo. Me dio muchas, y sé que pues a todos nos dio muchísimas herramientas, sobre todo en cuando leemos la Biblia, en cómo sacamos también el máximo provecho a esa palabra de Dios y cómo entendemos que hacia dónde va orientado ese mensaje que estamos obteniendo. Muchísimas gracias. Yo creo que el monseñor José Carlos se tuvo que retirar. Hoy es jueves, me estaba cayendo en cuenta, que es el día que tiene salida en Chía, porque en Chía tenemos solamente un día a la semana y unas horitas a la semana. Es posible que haya salido por esa razón. Bueno. Dime, José. Yo quería hacer algunas precisiones y algunos aportes. Con la hermana pues compartimos este celo cuando ella habló de por qué fue esa vocación. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo pienso que a mí, sinceramente, lo que me tocó al fondo del alma y me enseñó y me hizo sentir este catolicismo de una manera distinta a la manera tibia, como lo traía antes, pegado en la piel porque no era en el corazón, fue esta espada que ya sabemos todos que está en la Biblia, de esa manera, esta espada que se clavó en mi corazón de la verdad de Jesucristo, de la luz de la verdad, a través de la palabra. Esa es la única verdad. Y en vez de estar nosotros, como me dijo en algún momento alguien en una vigilia, yo le dije, oiga, estoy cansado, aunque yo en las vigilias de oración jamás me acuesto a dormir. Me dice, ya tendrás tiempo de dormir en la eternidad porque ahora es el momento.
Y estoy de acuerdo con la hermana. Perder el tiempo con banalidades no vale la pena. Yo, por ejemplo, yo tengo una cola de libros que me han regalado para leer de 10.000 cosas, que el amante japonés, que el no sé qué, el tren, que papá, y ahí los tengo, porque siempre me caen 25 textos más, que la Biblia explicada, que el yo no sé qué, que la exégesis del padre Schoegel, que el otro, el yo no sé qué, ya Luis Esca. Entonces termina uno embebido en esto y es un tema de nunca acabar. El tema es tan absolutamente vasto que nadie en la humanidad ha podido abarcarlo completamente. Ni tenemos el cerebro ni el tiempo. Lo que sí les quiero decir es que ese celo apostólico y esas ganas que muchos tienen aquí y que se les están incrementando es un muy buen síntoma, pero un síntoma que hay que regar como una planta y hay que cultivarlo, definitivamente, con todas las ganas, pero con todas las herramientas. Por ejemplo, cuando a la hermana le respondía a Ángela el tema de la intercesión, ese es un tema teológicamente muy complejo y es un tema que necesariamente nos liga en la fe a través de unos intercesores que fueron elegidos para dicho fin por los afectos del Señor y por ello tienen esa capacidad de jalarle el manto y decirle, oiga, Padre, oiga, Jesús, escúchelo además de lo que le están diciendo. Por eso esa madre, como la Virgen Santísima, coge como el padre punitivo, el padre bravo, como un Francisco Cartagena bravo con sus chinos porque le llegaron a las 4 de la mañana, les digo que a las 11, pues la mamá, Adrianita, le abre la ventana y le pasa una escalera y le dice, súbase por acá, mijito, que este es el atado para llegar a su papá. Y yo después lo convenzo, yo le hago un desayuno sabroso, le sobo la barba y le lavo el overol de Mario Bros y queda listo. Pues así es la Virgen María. La Virgen María echa ese rosario por detrás de San Pedro, que está con una cara de lápida en la puerta del cielo, con el báculo, y le pega uno en el báculo en la cabeza y le dice, usted ni se atreva, vaya para el purgatorio, para el infierno, que usted no cabe aquí. La Virgencita hace lo contrario. Si le pudo hablar a su Hijo Jesucristo al oído y hacer que hiciera lo que ella quería, pues por Dios, ese Hijo Jesucristo, por ese amor que le tiene a su madre, accede. Pero además de todo, si le pedimos a esa madre que le pida a Jesucristo que le diga al Padre, porque es a su Padre poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por el amor que le tiene a su Hijo Jesucristo y a la vez transitivamente a la Virgen María, por el amor que le tiene su Hijo Jesucristo a su Madre terrenal, pues imagínense el poder de esa intercesión en 3 personas en línea. Entonces es un tema de amor, pero un tema de susceptibilidades. ¿Por qué son las advocaciones marianas? Los diferentes tipos de vírgenes que se han presentado en la historia de la humanidad, empezando por la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar, que fue la primera advocación conocida, estando la Virgen María viva, se le apareció a Santiago Apóstol cuando estaba perdiendo la batalla y estaba desanimado en Hispania, que era la antigua España. ¿Qué hizo ella? Interceder por las intenciones de Santiago, pero interceder por su Hijo Jesucristo que le estaba pidiendo, oiga, fue una intercesión al revés. Jesucristo le dijo a la madre, interceda frente a Santiago para que la obra en España no se nos vaya a derrumbar. Fíjense ustedes lo bonito. Viva se le apareció a Santiago y le dijo, aquí en Santiago Compostela, en este sitio, construye esta catedral sobre este pilar que se lo trajeron unos ángeles. Entonces, eso es un tema transitivo en 2 vías. ¿Qué significa en teología? Religación es, estamos ligados aquí nosotros como humanos a esa fe, religados y amarrados y directamente relacionados al Padre en una línea única que es interdependiente. Nuestra vida depende de Él, nuestra fe depende de Él, pero la fe en Él depende de nosotros a través de sus obras en nosotros. Es un tema largo, es como hablar con el Chavo, que tiene cosas muy difíciles de entender, pero a la vez son muy fáciles. Esto tiene que ver la intercesión. Fíjense que los santos a través de la historia han tenido cada uno una connotación. Santos, mártires, por algún motivo. Por ejemplo, San Benito, que le gusta tanto a nuestras queridas señoras y se lo cuelgan en todo tipo de accesorios en el cuerpo. Pues San Benito precisamente es un intercesor frente al Señor, frente al que perdió la gracia, porque él lo demostró
en un santuario donde vivía en Alemania y pudo enfrentar al demonio con esa firmeza, pero con el apoyo de Jesús. Entonces tiene esa connotación, un santo intercesor frente a las artes oscuras. Y así sucesivamente, Santa Teresa de Ávila, en la paciencia, y otros muchos frente a otra serie de vejámenes como los pecados de la carne. Por ejemplo, San Juan Bautista, por su castidad y su firmeza, pero además porque es un exorcista clásico a través de un bautismo con agua. Fue el primero que bautizó. Y así sucesivamente. Entonces, tienen una explicación. No es que necesitemos que el Padre nos escuche más o menos, es pedirle, oiga, pégueme una ayudadita, como cuando uno pasa una carta a Pacho Cartagena y le dice, oiga, hermano, estoy cansado con esta vaina. Pacho no le hace uno caso, pero de pronto a Adrianita, que es tan querida, le dice, oiga, Pachito, venga, le soba la barba, le dice, ayúdeme. Más o menos ese es el sentido de la intercesión. Es recalcar sobre un tema, nada más. Gracias. Total. Gracias, hermana. Muchas Gracias. gracias a todos por tomarse el tiempo de explicarme. Para eso estamos, Angelita, estamos para sumar. Y si somos muchos y somos muy fuertes, podemos llevar una fe fuerte, una fe definida y sobre todo una fe firme a una comunidad que es el mandato. Ese es el objetivo. Me tiene solo preocupada una cosa, cuando se acabe el confinamiento, ¿qué vamos a hacer sin este apoyo? Estoy preocupadísima, yo creo que no se ha acabado, es por todo lo que lloro para que no se acabe. Yo pienso que tendremos que seguir regando este grupo y de alguna manera aprovechar este gran esfuerzo y esta enseñanza de estos temas virtuales y continuarlo, no solamente de manera virtual, sino de manera real, lo de que decía el Padre, empezando por una Eucaristía en agradecimiento y una peregrinación, volver este grupo un grupo real y de vez en cuando reunirnos y estudiar o tener algún tema de actividad social y por lo menos podernos conocer y decir, hombre, qué bueno que nos hemos acompañado en esto y lo más bonito que hablábamos al principio, creamos una comunidad de donde no nos lo esperábamos. Porque fíjate que esto partió de una idea para una reunión que nosotros teníamos, donde la gente no se motivaba y aún muchos no se motivan, pero empezaron a llegar un poco de personas de otras partes que les dijeron, oiga, aquí hay una charla abierta donde, pues sí, nos aceptan a todos como un arca de Noé y empezamos a caer todos de a poquitos y fíjate que nos hemos reunido como tiene que ser, hombres y mujeres, porque es que la comunidad no es Emaús hombres y Emaús mujeres, lazos hombres o lazos mujeres. Somos una comunidad de hermanos y este es el sentido. Crecimiento como comunidad y amor por el prójimo. Entonces no se acaba, seguimos. Bienvenidas todas las ideas, bienvenidos todos los aportes, porque mantengamos esto funcionando. Muchísimas gracias a todos, hermana. Francisco, José, y a todos. Un abrazo y bendiciones. Hermana, antes de terminar, por favor, una oración de cierre. Muy bien, pues vamos con la Biblia, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ver, vamos para terminar, vamos a buscar el Salmo 138, que, bueno, pues me parece muy bonito lo que ustedes dicen, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando se termine esto? Miren, fíjense cómo es el amor de Dios que nos va haciendo comunidad y nos va haciendo enamorar de Él. El Salmo 138 dice que es un salmo para los momentos de que estamos contentos y que sentimos ese gozo por dar gracias a Dios. Entonces ahí les invito para que ustedes participen, lo mismo que hicimos en el otro, un versículo cada quien. Esto para darle gracias a Dios, ¿no? Empieza, hermano Francisco. Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón, por haber escuchado las palabras de mi boca. En presencia de los ángeles tañeré en tu honor. Me postraré en dirección a tu santo templo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu promesa ha superado tu renombre. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste todas mis fuerzas. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca.
Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. El sexo es Yahvé y ve al humilde, al soberbio le conoce desde lejos. Si ando en medio de angustias, tú me das la vida. Frente a la cólera de mis enemigos, extiendes tú la mano y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora Y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A ver, Qué belleza. vamos a sacar del Salmo un valor. A ver, búsquenlo ahí en el Salmo y solamente decimos qué versículo y nombramos el valor que descubrimos ahí. 138, el valor. Del versículo 1, gracias. Eso que es un valor que tenemos que tener los cristianos siempre presentes, el ser personas agradecidas. Sí. También está la verdad. Te doy gracias. Menciona el versículo, hermano. En el versículo 3. Te doy gracias por tu amor y tu verdad. Muy bien. El 3, fortaleza. Ajá. ¿En qué palabra? Me infundiste ánimo. Ajá. Me infundiste ánimo y renovaste. Muy bien. Me preguntaba, hermana, el 3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Sí, ¿y qué valor le sacaría de ahí? Madre, ¿qué valor le sacaría ahí? La amabilidad de Dios. Ajá. La fuerza. Si Dios nos escucha, ¿por qué nosotros no escuchamos a los demás? Muy bien. Bueno, vamos a decir juntos la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos a la Virgen María también que nos acompañe y que siga intercediendo por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que todos nos sabemos, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Gracias. Acuérdense que para el próximo jueves ya la tenemos, pero agendada. Bueno, con mucho gusto, hermano. Gracias, hermano. Gracias.